Bueno, gracias a todos por venir a este acto organizado por Vitia en el Parque Tecnológico de Miramón. Decidimos hacerlo aquí en este espacio porque aquí es donde nacimos hace 3 años. Queríamos de alguna manera compartir este espacio con vosotros. Cuando nosotros nacimos lo hicimos con una idea muy clara. Queríamos colaborar al máximo posible para mejorar los procesos de rehabilitación de las personas. Esa es la razón de ser por la que nosotros nacemos y estamos aquí. Y porque queremos también que de alguna manera creemos que esos procesos de rehabilitación se pueden mejorar mucho. Hay un campo de trabajo importante para hacerlos más inteligentes, más efectivos, también más rápidos y, ¿por qué no?, más amables. Creemos que todos los que estamos en esta sala y gente que está fuera va a pasar en su vida por uno o más procesos de rehabilitación, bien sean propios o acompañando a un ser querido. Y esos procesos de rehabilitación no son solamente poner en funcionamiento una mano, un brazo o una pierna, suelen conllevar mucho más. Suelen estar acompañados, muchas veces de un shock emocional, ¿no? Algo que nos hace que cuestionemos partes importantes de nuestra propia vida. Y por eso creemos que esto es tan importante. Hace 10 años en un viaje, yo estaba en Tecnalia, que aquí hay gente de Tecnalia en el auditorio, en California, tuve la suerte de conocer a una mujer que se llama Mary Furlong. Ella es una reconocida especialista en envejecimiento, con mucho prestigio en Estados Unidos, y ella me contaba en ese viaje cómo esos shocks emocionales iban a afectar al futuro de las personas, y no solo a las personas, sino también a la economía mundial, ¿no? En aquel viaje, que para mí fue muy interesante, se estaba hablando ya de la gran importancia que Estados Unidos estaba haciendo la puesta clara en el área de neurología y también de neurorehabilitación. Se estaba hablando de las nuevas tecnologías que iban a llegar y que iban a ser utilizables en el mundo de la rehabilitación. Y también de otras muchas cosas que iban a afectar este sector. La importancia del factor humano, que todos conocemos, la importancia también, como no, de los espacios, como los colores, las iluminaciones, todos estos aspectos que a veces no les damos mucha importancia, tienen un valor realmente importante en los procesos de rehabilitación. O otro tipo de terapias que nacían ya de Estados Unidos, de California, terapias de movimiento, el mindfulness. Miro aquí una persona porque bueno, sabemos que es un tipo de terapia que se está utilizando muchísimo y que nos resulta de mucho interés. O otras incorporaciones de otras terapias, ¿no?, como la danza, el movimiento, etc., ¿no? La tecnología es una parte, pero la revolución del mundo de la rehabilitación es más completa. Vienen muchas cosas. Lo que vemos es que a nivel internacional los avances se están dando de una manera relativamente rápida. Pero por otro lado, aquí, nuestra situación en Euskadi, en España, nosotros lo que percibimos, y a lo largo de estos 3 años de vida nos ha tocado visitar muchos centros, es que todavía hay mucho camino por recorrer. Sí que hay centros que están dando avances muy importantes, y hoy vamos a tener la suerte de tener aquí a algunos de ellos, que son referentes reales en España y también internacional, por qué no decirlo, que están aportando por estas nuevas maneras de hacer rehabilitación. Pero la realidad es que el camino y lo que nosotros vamos viendo, pues muchas veces es muy parecido a esto que veis en las fotos, ¿no? Vemos muchos centros oscuros, todavía con pocos recursos humanos y técnicos, muchas veces situados en las plantas -1 o -2 de un hospital o de una gran clínica privada, ¿no? Esa es la realidad de lo que nosotros vemos cuando hacemos las visitas, que hemos hecho muchas, ¿no? Creemos que esto debe cambiar, ¿no?, porque los datos son muy duros, o sea, los datos de la realidad son los que son y tenemos que afrontarlos. En Euskadi, más del 20% de la población tiene más de 65 años y la curva ascendente, ya la veis, es muy gráfica y muy importante. El dato de España, por no... es algo mejor, no es el 20%, pero es cierto que es un dato también importante. Y
Un dato relevante, en el año 91 había 5,5 millones de personas mayores de 65 años y en el 2026 va a duplicar 11 millones de personas, ¿no? Esta es nuestra realidad y tenemos que afrontarla. Por otro lado, 1 de cada 5 personas sufre algún trastorno neurológico. Los que estáis aquí, muchos trabajando en este área, lo sabéis y lo vivís día a día. Pero también más del 50% de la población sufre algún trastorno cognitivo, emocional, neurológico, y aquí ya englobamos más cosas, ¿no? Desde el Alzheimer, al ictus, al daño cerebral, depresiones, ansiedades, falta de sueño, es el 50% de la población. Son datos muy importantes. Esto conlleva, bueno, pues un incremento del gasto sanitario muy fuerte, ¿no? Tenemos los datos del año 2012 y hablamos de 95.670 millones de euros en sanidad, una cifra muy importante, pero es que el 58%, más de la mitad, se está utilizando en gastos de rehabilitación y servicios de asistencia curativa, el 58%. O sea, estamos hablando de algo que es muy importante, ¿no? Los que estamos aquí en esta sala estamos trabajando en un área que a veces yo creo que debemos reforzarla, ¿no? Porque tiene muchísima importancia y a nivel económico supone una cantidad muy fuerte. Bueno, y aquí cambio un poco de cambio de ritmo, pero algo que vemos que también está ocurriendo en nuestra sociedad está relacionado con el deporte, ¿no? Cada vez más gente hace deporte. ¿Quién no tiene un amigo que hace más deporte que un profesional? Y bueno, lo que vemos es que esta gran afición al deporte está generando nuevos ritmos en los procesos de rehabilitación. La gente que está acostumbrada a hacer deporte, cuando tiene alguna lesión, quiere recuperarse con mucha rapidez y, por tanto, no le importa ni pagar, incorporar tecnología. Esto yo creo que va a generar una revolución, ¿no? Quizá no tanto en el mundo neurológico, pero sí una revolución en otras áreas relacionadas con la rehabilitación, ¿no? Porque la gente quiere mejorar su entrenamiento, su prevención. Estamos hablando de una revolución, creo yo, que viene. Nosotros hace 3 años decidimos, viendo todo este panorama, decidimos pasar a la acción, comenzar a trabajar. Y aquí quería hacer un parón especial para hacer un agradecimiento a una persona que es Juan Luis Aguiriano, que él está aquí, es la persona que decidió crear Vitia, que es un empresario de reconocido prestigio del área de aquí de Guipúzcoa y el que está apostando por esta iniciativa y que desde el primer momento ha creído en ella y bueno, pues nos está apoyando para que todo esto sea posible, ¿no? Es que ricasco, porque estos momentos de tanta crisis, de tanta dificultad, yo creo que pues, la gente que está por detrás apoyando este tipo de iniciativas hay que hacerle el agradecimiento que merece. Y bueno, cuando empezamos a trabajar, eso hace 3 años, la verdad que el recorrido, bueno, a veces es ilusionante, otras veces es duro, no os voy a decir que no, montar algo desde cero cuesta mucho, pero en el camino nos hemos encontrado con mucha gente estupenda que comparte los mismos valores que nosotros, quiere trabajar en la misma dirección y de verdad que les quiero agradecer el que estén hoy aquí, muchos de ellos, porque sin ellos el camino no sería posible y la verdad es que con ellos hace que merezca la pena, ¿no? Estamos peleando en una dirección que es la adecuada y que compartimos. Gracias. Y unos de esos compañeros de viaje, de hecho los primeros con los que empezamos a trabajar fue la compañía israelita Meditouch, the first company we met. Yo creo que desde el primer momento que les conocimos, pues esa filosofía que os comentaba en un principio nos unió, ¿no? Es gente que ya llevaba un recorrido de 10 años de trayectoria, con una filosofía de desarrollar una serie de sistemas sencillos, prácticos y que pudieran ser utilizados de una manera fácil tanto para pacientes como para profesionales y bueno, comenzamos a trabajar con ellos. Voy a hacer una pequeña introducción porque luego Alan Waterman, que ayer vino de Israel, nos contará bueno, pues, su recorrido y él profundizará un poco más en detalle, evidentemente, en sus productos y en sus sistemas, ¿vale?
Solo decir, Meditats, una compañía nacida en Israel, pero con una visión internacional muy fuerte, con presencia internacional en más de 20 países. Aquí están solamente algunos como bandera, pero su presencia internacional es muy importante. Y bueno, con más de 200 centros están utilizando hoy a nivel internacional sus sistemas. Aquí solamente hay reflejados algunos de ellos. Es imposible poner en una diapositiva all the centers you're working in. Yes, it's just a selection of some of them. Por supuesto, presencia muy importante en Israel. Aquí está Sheba Clinic, Red Hospital, pero también en Israel tiene una presencia muy importante. Centros de mucha relevancia y de mucho peso en Estados Unidos, Rusk Institute, Kennedy Krieger, etcétera, etcétera. El Royal Free London en Inglaterra y algunos más, ¿no? Y por supuesto aquí en España, junto con nosotros, hemos ido avanzando, y tenemos pues, la red MENI, que ha apostado por colaborar con nosotros decididamente, y otros centros, bueno, Osakidetza, entre otros, Hospital Sant Jaume de Déu, la Clínica San Vicente que tenemos aquí hoy, Egalac, que también está aquí hoy con nosotros, y algunos más, pero no los podíamos poner todos. Nuestro agradecimiento. Hoy la idea, como hay gente que ya está utilizando nuestros sistemas y que son clientes y otros que no los conocen tanto, pero que nos parecía muy interesante aprovechar la visita de Alan, lo que vamos a hacer va a explicar los sistemas de biofeedback, nos los va a contar con detenimiento. No me voy a profundizar yo en ello porque lo hará Alan, que es quien los ha desarrollado. Comentar que hace 2 años ellos desarrollaron un nuevo sistema que se llama Balance Tutor para la reeducación del equilibrio, que esta tarde veremos en Mondragón, porque la clínica Aita Meni de Mondragón ha sido la primera clínica en España y de las primeras a nivel internacional que ha decidido comenzar a utilizar esta tecnología, y ellos nos harán una presentación in situ de la herramienta. Y luego, en la jornada de hoy, nos parecía muy importante dedicarle un tiempo de cierto peso a la telerehabilitación, ¿no? Creemos que los sistemas que ha desarrollado Meditats incorporan la telerehabilitación de una manera muy fácil de utilizar, y queríamos animar, ayudar a los que ya están utilizando los sistemas para que den el paso a la telerehabilitación, haciendo un caso práctico que nos hará Alan con un paciente que está... Where's your patient? In Israel. Con un paciente que está en Israel, y veréis cómo de forma tan fácil podemos atender a un paciente a través de la telerehabilitación. Dedicaremos 1 hora a ese tema. Yes. Yes. Y vamos a tratar también, porque es cierto que tenemos mucha gente en la sala relacionada con el mundo de la rehabilitación neurológica, pero también gente interesada en la ortopédica, y vamos a realizar pues, un caso práctico relacionado con trauma, ¿vale? Con un caso de trauma. Y bueno, sin más, voy a ceder la palabra a Alan para que él continúe en su exposición.